Nadie se va a salvar porque crea que Dios es amor. Nadie se va a salvar porque crea que Dios es amor. Necesitamos conocer y creer lo que Él hizo a favor de pecadores por medio de la persona y la obra del Señor Jesucristo para resolver el problema de nuestros pecados sin pasar por alto su justicia. Todo lo que se requiere para recibir el regalo de la salvación es invocar a Cristo como Señor, confiando en la eficacia y suficiencia de su obra en la cruz. ¿Saben que hay personas que invocan a Cristo y no son salvos? Cada vez que tienen un problema, y sobre todo si es un problema serio, ¡ay, Señor! Ellos invocan: Jesús, ayúdame. Pero no es de esa invocación que Pablo está hablando aquí. Para esas personas Jesús es como un paramédico. Ustedes que tienen un accidente de tránsito, esperan que llegue el 911, viene el paramédico, te atiende, te da los primeros auxilios, pero tú no tienes nada que ver con ese paramédico nunca más. Tú no lo vuelves a ver, probablemente. No es de esa invocación que Pablo está hablando aquí. Es aquel que decide levantar su bandera blanca de rendición y se somete voluntariamente a Jesús como Señor, confiando en su obra de redención. Vean otra vez el versículo 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por paramédico, no por Señor. Y no olviden que esa palabra significa Dios, amo, dueño, soberano, gobernante. Todo aquel que confiesa con su boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, que Dios aceptó su obra en la cruz del Calvario, que Dios aceptó el pago por nuestros pecados. Si tú crees eso, serás salvo. Serás salvo. Pero ahora Pablo quiere mostrarnos el papel tan crucial que juega la predicación del Evangelio en este proceso, para que un pecador pueda creer en Cristo, invocar su nombre y ser salvo. Nadie puede invocar el nombre del Señor a menos que sepa quién es el Señor y lo que Él hizo para salvar a pecadores, y Él crea en esos hechos acerca del Evangelio. Creer, conocer, creer en los hechos del Evangelio. De ahí la primera pregunta de Pablo en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? No se puede invocar sin creer. Imagínate que tú estás en un río profundo. Hay algunos ríos aquí en República Dominicana, por lo menos cuando yo era chiquito eran profundos. Y a veces se formaban remolinos. Y una persona fácilmente se podía ahogar. De hecho, a veces se topaban con arena movediza. Era peligroso. Ahora imagínate que tú estás en medio de un río, tú no sabes nadar, el río es hondo, estás en un remolino, te estás ahogando, y así rápidamente tú ves de un lado del río a un niño de 6 años que ayer fue que comenzó su primera clase de natación, y del otro lado a un salvavidas profesional que aparte de todo es tu amigo íntimo. ¿A quién tú vas a clamar pidiendo auxilio? ¿A quién vas a clamar? Antes de invocar el nombre de Jesús y pedirle que te salve, debes creer que Él es Dios, que se hizo hombre, que obedeció la ley de Dios perfectamente desde la cuna hasta la tumba, que siendo inocente murió en una cruz, que fue levantado de la tumba victorioso al tercer día para pagar así y justificarnos de nuestros pecados, y entonces clamarle que te salve. Mira, mi hermano, mi amigo que estás aquí, si no conocemos esos hechos del Evangelio o no creemos en la veracidad histórica de esos hechos, ¿cómo voy a pedirle a Jesús que me libre de la esclavitud y de la condenación del pecado y me conceda como un regalo la vida eterna? ¿Cómo se lo voy a pedir? Hay personas
que de verdad yo creo que son bien intencionadas. Quizás tú los has visto, que se colocan en la puerta de un centro comercial y a todo el que pasa por ahí le dice: Dios te ama. Dios te ama. Vuelvo y repito, probablemente son bien intencionados, pero déjenme decirles que eso no es evangelizar. Eso no es evangelizar. Nadie se va a salvar porque crea que Dios existe. El diablo sabe eso. Dice en Santiago y tiembla. Nadie se va a salvar porque crea que Dios es amor. Nadie, óyeme, nadie se va a salvar porque crea que Dios es amor. Necesitamos conocer y creer lo que Él hizo a favor de pecadores por medio de la persona y la obra del Señor Jesucristo para resolver el problema de nuestros pecados sin pasar por alto su justicia. Y no es que hay que ser un teólogo para salvarse, no hay que ser un teólogo. Estas son verdades muy sencillas del Evangelio. Lo que estoy diciendo es que se requiere un conocimiento esencial, un conocimiento fundamental de los hechos del Evangelio para creer, invocar y ser salvo. Somos pecadores. Merecemos el infierno, merecemos la condenación, ser condenados en el tribunal de Dios, pero el Dios hombre, Jesucristo, pagó por nuestros pecados. ¿Es difícil de entender? De manera que la salvación es por gracia, es por medio de la fe. Porque Dios hizo por medio de Jesucristo todo lo que había que hacer para conceder la salvación como un regalo a todo el que venga clamando por misericordia. ¿Es eso difícil de entender? Pero eso nos lleva de la mano a la siguiente pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Ven el punto? Ese conocimiento acerca de Jesús, acerca de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, no se adquiere por intuición. No es que un día tú te levantaste y dijiste: ven acá, Jesús, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Y te pones a razonar y llegas a la conclusión de que Él murió por nuestros pecados. No, eso no pasa así. Nadie llega a ese entendimiento por intuición. Yo necesito oír el Evangelio para entender y creer en el Evangelio. ¿Y cómo vamos a escuchar? Dice Pablo, o por medio de la predicación. Tercera pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Ven, yo no necesito un sueño, yo no necesito una visión para saber quién es Cristo, para saber lo que Él hizo para salvarnos. Yo necesito predicación. Ahora bien, hay un detalle extremadamente importante en la segunda pregunta que necesita más observación. Y mira, mi hermano, de verdad, si tú no te acuerdas de nada de este mensaje, pero te acuerdas de esto, yo me iré, medianamente satisfecho. Yo quisiera que tú recordaras todo el sermón, pero me voy a ir bastante satisfecho. Lo que dice la segunda pregunta literalmente es lo siguiente: ¿cómo creerán en quien no han oído? Fíjense que yo sé que nuestras Biblias incluyen acerca de quién no han oído. ¿Cómo creerán en aquel acerca de quién o de quién no han oído? Pero lo que el texto griego dice literalmente es esto: ¿cómo creerán en quién no han oído? Mis hermanos, voy a decir esto con calma, así, tranquilo, para que no nos perdamos. Lo que Pablo parece estar diciendo aquí no es únicamente que tenemos la necesidad de escuchar acerca de Cristo durante la predicación para salvarnos, sino que necesitamos escuchar a Cristo.
No es de Cristo, es a Cristo. Podemos traducirlo también de esta manera. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? Mis hermanos, predicar fielmente las Escrituras no es otra cosa que hacer oír la voz de Jesucristo desde el púlpito, porque este libro es su palabra, inspirada por su Espíritu. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 10 al 12, el Espíritu de Cristo. Por eso es que Pablo le llama a este libro en Colosenses capítulo 3 versículo 16 la palabra de Cristo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Si yo escribo una carta, te envío una carta y alguien te la lee en voz alta y te explica algunas cosas de la carta que tú no entiendes, en cierto modo tú me estás escuchando a mí, no al que te está leyendo la carta. Tú me estás escuchando a mí. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Ya eso de por sí es extraordinario, pero eso no es todo. El Nuevo Testamento también nos enseña que cuando el Evangelio es predicado, Cristo, que está presente en su iglesia, Cristo mismo viene y comienza a aplicar su palabra en el corazón de sus ovejas, a hablarle a sus ovejas personalmente. Una pregunta. ¿En qué tú sueles pensar cuando tú estás pasando por algún tipo de aflicción, por algún tipo de dolor? ¿Hacia dónde normalmente tú diriges tus pensamientos? Esta pregunta es extremadamente importante, en primer lugar porque en este mundo dañado por el pecado vamos a tener que enfrentar muchas situaciones dolorosas y aflictivas, no porque estamos en medio de una pandemia, sino simplemente porque vivimos en este mundo, porque todavía no hemos llegado a la gloria. En el mundo tendréis aflicción, le dijo el Señor a sus discípulos hace 2000 años. Pero esta pregunta también es importante porque lo que te dices a ti mismo en tiempos de aflicción, ese diálogo interior que nosotros solemos tener cuando estamos en medio del dolor, es lo que va a determinar tu derrota o tu crecimiento espiritual en ese tiempo de prueba. Tu diálogo interior es lo que va a determinar o que salgas derrotado o que salgas fortalecido en ese tiempo de prueba. Yo les pido ahora que vayan conmigo a la primera carta del apóstol Pedro, una carta que fue dirigida precisamente a un grupo de cristianos que estaban enfrentando un montón de problemas, un montón de dificultades por causa de su fe. El sufrimiento es uno de los temas recurrentes de la primera carta de Pedro. Sin embargo, es sorprendente la forma como Pedro va entrelazando a través de toda su carta el tema del sufrimiento con la esperanza y el gozo que puede experimentar el creyente aún en medio del dolor y de la aflicción. Pedro nos enseña en este pasaje que lo mejor que podemos hacer en tiempos de pruebas, si somos creyentes, es considerar el enorme privilegio que nosotros tenemos de ser cristianos. Y yo les pido que lean conmigo desde el versículo 3 hasta el versículo 12, aunque en esta mañana solamente vamos a estar considerando los versículos 10 al 12 del capítulo 1. Comencemos a leer desde el versículo 3. Dice el apóstol Pedro: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos
para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación. Tomen nota de esta palabra: para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente. Nota que Pedro no está diciendo en lo cual ustedes algún día, cuando salgan de este mundo, cuando lleguen al cielo, se van a regocijar. No, Pedro está diciendo, nosotros nos regocijamos en esa salvación aquí y ahora. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él. Y noten otra vez el tiempo presente: y os regocijáis grandemente aquí y ahora, con un gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación. Otra vez aquí está nuestro término: la salvación de vuestras almas. Es en ese contexto que ahora Pedro va a decir las palabras en las que vamos a meditar en esta mañana como preparación para la cena del Señor. Versículo 10. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Mis hermanos, lo que Pedro nos está diciendo aquí podemos resumirlo básicamente de esta manera. Si bien es cierto que de este lado de la eternidad vamos a ser afligidos con diversas pruebas, ya fuimos librados del más grande de nuestros problemas. Ya disfrutamos de una gran salvación que sobrepasa por mucho todas las dificultades, todas las tribulaciones que vamos a tener que enfrentar en este mundo dañado por el pecado. Mi hermano, si tú eres creyente, yo no sé qué tú estás pasando ahora mismo, qué problema tú puedes estar luchando. Si tú eres creyente, ya tú tienes algo demasiado glorioso que sobrepasa por mucho cualquiera de tus problemas. Eso es lo que Pedro nos está diciendo aquí. Nosotros tenemos un enorme privilegio por causa de la obra de Cristo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Tú y yo ya no tenemos cuentas pendientes con la justicia de Dios. Podemos morirnos tranquilos, porque Cristo pagó todos nuestros pecados por medio de su sangre. Ese era el más grande de nuestros problemas. Pedro nos dice en el capítulo 2, versículo 24, que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice que Cristo murió por los pecados una sola vez, un solo sacrificio, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y en el capítulo 1, versículos 3 al 4 que leímos hace un momento, Pedro dice: alaba al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Y yo repito, ninguna
de las pruebas que nosotros tengamos que experimentar en este mundo dañado por el pecado nos pueden robar lo que ya tenemos en Cristo, esa herencia que nos espera en gloria. Somos inmensamente privilegiados. Y para probar su punto, Pedro se vale ahora de 3 argumentos sumamente impactantes. Y yo espero, es mi oración al Señor, que hoy tú salgas de este lugar sumamente animado, estimulado a seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pedro nos dice en primer lugar que los profetas del Antiguo Testamento hubieran querido entender y experimentar esa plenitud de salvación que nosotros ahora tenemos en Cristo. Dice en el versículo 10 acerca de esta salvación, los profetas del Antiguo Testamento, que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, una gracia del Evangelio que iba a venir a ustedes, inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, cuando ellos predecían los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos muchas profecías que anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo, que anunciaban de antemano las glorias de Cristo. A ellos se les concedió, dice Pedro, el privilegio de contemplar en la distancia lo que iba a suceder en el futuro con la llegada del Mesías. Y aunque ellos no tenían un claro entendimiento de todo lo que profetizaban, Pedro nos dice que hay al menos 5 cosas que los profetas del Antiguo Testamento sabían. A veces nosotros creemos que los creyentes del Antiguo Testamento sabían menos de lo que sabían. Es verdad que ellos no tenían la comprensión que tú y yo tenemos ahora, pero Pedro nos dice aquí que por lo menos había 5 cosas que los profetas del Antiguo Testamento entendían perfectamente. Primero, que Cristo iba a venir. Ellos sabían eso. Cristo iba a venir. Una promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios iba a enviar un Salvador. Ellos sabían que Cristo iba a sufrir. Pedro está diciendo aquí que ellos sabían eso. Isaías 53, Salmo 22. El Salmo 22 abre con las palabras de Cristo en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y describe 1000 años antes de la crucifixión con lujos de detalles lo que Cristo iba a padecer en la cruz. Impresionante. Ellos sabían que Cristo habría de venir. Ellos sabían que Cristo iba a sufrir. Ellos sabían que después del sufrimiento Cristo sería glorificado. ¿Ven? Ellos profetizaron del sufrimiento y de la gloria que vendría después. Cristo sería glorificado como Rey de reyes y Señor de señores. Ellos sabían que ese era el orden de los acontecimientos. Primero la cruz, luego la gloria. Primero el sufrimiento, luego la exaltación. Y ellos sabían que las cosas que Dios les estaba revelando acerca del Mesías no era primariamente para ellos, era para ti y para mí. Ellos sabían eso. Ellos no comprendían algunos aspectos de sus profecías. Sobre todo, dice Pedro, en lo relativo al momento exacto, a las circunstancias en que esas cosas iban a suceder. Y es increíble, hermanos. Pedro nos dice que ellos escudriñaban sus propias profecías. ¿Ustedes lo leyeron ahí? Dice, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Ellos diligentemente inquirieron e indagaron en sus propias profecías. Me imagino a Isaías tratando de entender cómo era eso de que el siervo del Señor iba a cargar con nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Isaías estaba tratando de entender lo que él mismo acaba de escribir. Pero Pedro nos dice, mis hermanos, que Dios les reveló que ellos no se servían a sí mismos. ¿Vieron eso? Dice, a ellos les fue revelado que no se servían. Ellos no estaban, la palabra es diaconía, ellos no estaban haciendo esa labor diaconal de servirnos esa revelación, de servirnos esas profecías para ellos mismos. Ellos sabían que estaban ministrando para una generación futura, para ti y para mí.
Ellos sabían eso. A nosotros que vivimos en una época posterior al cumplimiento de estas profecías, versículo 12, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio. Ellos estaban sumamente interesados en saber más acerca del momento, acerca de las circunstancias en que iba a aparecer el Mesías, pero le faltaban piezas para poder armar el rompecabezas. Le faltaban piezas para ellos poder contemplar el cuadro completo de lo que estaban profetizando, porque, mis hermanos, no era para ellos primariamente, era para nosotros. Los creyentes del nuevo pacto tenemos un privilegio mucho mayor que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. Eso es lo que Pedro nos está diciendo aquí. Si tú eres un verdadero creyente, tú estás en una posición más privilegiada que Isaías. Estás en una posición más privilegiada que Jeremías, que Daniel, que Ezequiel, que cualquiera de los profetas. Déjenme hacerles una pregunta un poco trucada. ¿Quién fue el último profeta del Antiguo Testamento? Pastor Malaquías. No, respuesta incorrecta. El último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Aunque él aparece en el Nuevo Testamento, él es el último de los profetas que profetizó en el contexto del Antiguo Pacto, de la revelación antiguo testamentaria. Juan el Bautista no solamente fue el último de los profetas, sino que Cristo dice en Mateo capítulo 11, versículo 11, que él fue el más grande de los profetas. De los nacidos de mujer, dice el Señor, nunca se ha levantado uno más grande que Juan el Bautista, porque a él le tocó ser el precursor del Mesías. Pero ahora escuchen, mis hermanos, a pesar de la grandeza de Juan el Bautista, Cristo añade en el versículo 11 que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. El más pequeño. El cristiano que pasa más desapercibido en la iglesia. El que tal vez piensa que tiene menos dones. El menos prominente. Ese que probablemente mucha gente en la iglesia ni conoce. Dice Jesús que ese cristiano disfruta hoy de privilegios más grandes que los de Juan el Bautista. Nosotros tenemos un entendimiento del plan de salvación que ninguno de esos profetas tuvo. Ya Cristo vino, ya murió en la cruz, ya resucitó, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre. Nosotros contamos ahora con el tesoro de tener en nuestras manos toda la revelación escrita de Dios, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y bienaventurados vuestros oídos porque oyen. Porque muchos profetas y santos desearon ver lo que ustedes, muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Ellos habrían querido tener la comprensión que nosotros tenemos hoy de la gran salvación que Cristo compró para nosotros al precio de su sangre. Podemos suponer que todos esos creyentes del Antiguo Testamento que ahora están en el cielo en alma, tienen ahora probablemente un entendimiento más claro del evangelio de la salvación de lo que tenían cuando ellos estaban vivos en la época antiguo testamentaria. Así que muy probablemente Abraham, Moisés, David, Jeremías, Ezequiel saben ahora que tú y yo tenemos libre acceso al trono de la gracia. En el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo una vez al año. ¿Sabes qué? Tú y yo entramos en el lugar santísimo cada vez que nos postramos delante del Señor y decimos: Abba, Padre. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia, Hebreos 4:16, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y más adelante, en la misma carta a los Hebreos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo
que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne que fue partida en la cruz. Y puesto que tenemos un gran sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos. ¿A dónde? Al lugar santísimo. ¡Qué privilegio! Los creyentes del Antiguo Testamento probablemente saben ahora que tú y yo disfrutamos de una mayor amplitud de la obra del Espíritu Santo, que conocemos con más detalles el plan redentor de Dios, porque ya tenemos una revelación completa. Y yo no sé cómo piensan y sienten los creyentes del Antiguo Testamento que ahora están en la presencia del Señor, pero es muy probable que su reacción sea algo como esto: ¡wow! Si nosotros hubiéramos tenido los privilegios que estos cristianos tienen. ¡Wow! ¡Qué privilegio! De verdad, mi hermano, ¿alguna vez tú has pensado en eso? Que Abraham, Moisés, David, Jeremías hubiera soñado con tener lo que tú tienes. Entender lo que ahora puedes entender leyendo tu Biblia. Mira, mi hermano, ninguna de las dificultades que nosotros hemos padecido, estamos padeciendo o tendremos que padecer en nuestro peregrinaje al cielo se puede comparar con el privilegio y las bendiciones espirituales que ahora tenemos en Cristo. Eso es lo que Pedro está diciendo. Déjame hacerte una pregunta. Si el Señor te diera a escoger en esta mañana entre una vida sin dificultades, sin problemas económicos, sin enfermedades, sin COVID-19, sin ningún problema con tu esposo o con tu esposa, sin ningún problema con tus hijos, una vida casi perfecta, pero sin Cristo, ¿qué tú escogerías? Bueno, mira, para un verdadero cristiano la respuesta está más clara que el agua. No, prefiero la enfermedad, el problema económico, problema con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Prefiero padecer de COVID, prefiero estar entubado en una clínica, pero con Cristo mi Señor. Esa es la respuesta de cualquier creyente. Miren, mi hermano, no importa el precio que tengamos que pagar por seguir a Cristo, no importa las dificultades que tengamos que enfrentar en este mundo caído, no existe en todo el universo absolutamente nada que podamos comparar con la gloriosa salvación que nosotros disfrutamos aquí y ahora, y las glorias que experimentaremos cuando Cristo regrese en gloria. Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente, cualquiera que sea, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Pero Pedro nos dice también, en segundo lugar, que si hoy podemos disfrutar de esta gran salvación, de ese entendimiento, de tener a Cristo en nosotros, es porque Dios envió al Espíritu Santo que inspiró a los profetas para que nosotros hoy podamos creer en Cristo. Versículo 12. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. El mismo Espíritu que inspiró a los profetas y que Pedro le llama aquí el Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu que inspiró a los profetas del Antiguo Testamento, fue el mismo Espíritu Santo que inspiró a los apóstoles para escribir el Nuevo Testamento, y es el mismo Espíritu que actuó en nosotros con poder por medio de la predicación del Evangelio para que hoy tú y yo podamos ser creyentes. El mismo Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no hubiera abierto tu entendimiento a través de la predicación de la palabra de Dios, todavía estarías muerto en tus delitos y pecados. Fue por la obra del Espíritu en ti, a través de la predicación de la palabra, que hoy disfrutas el privilegio de ser cristiano. Dios envió a su Espíritu desde el cielo para que aplique la salvación de Cristo en tu corazón.
Lo primero que nosotros aprendemos en este texto acerca de la verdadera adoración es que esta fluye, esta nace de la respuesta del creyente al evangelio. Los primeros capítulos de esta carta contienen una explicación detallada del contenido del evangelio. Y Pablo comienza aquí diciendo: así que, por todo lo que yo he venido diciendo antes, en los 11 capítulos anteriores. ¿Y qué nosotros vemos en esa primera sección de la carta a los romanos? Que el evangelio es una buena noticia que empieza con una noticia muy mala. El evangelio es una buena noticia, una noticia extraordinaria, es la mejor noticia que tú puedas escuchar. Pero esa noticia solo se entiende cuando nosotros conocemos la mala noticia que tiene detrás. Todos los seres humanos estamos en serios problemas delante de Dios por causa de nuestros pecados. Pablo dice en Romanos capítulo 1 que los hombres han detenido con injusticia la verdad. En otras palabras, nuestro Dios se ha revelado claramente a través de la creación. Nuestro Dios ha revelado claramente su poder, su sabiduría, de manera que nadie tiene excusa. Sin embargo, los hombres no quieren someterse a ese Dios. ¿Y qué hacen? Buscar una explicación de la creación del universo que no tenga nada que ver con Dios. Y Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero no solamente eso, todos nosotros también hemos violado la ley de Dios, hemos violado los mandamientos de Dios en incontables ocasiones. Pablo dice en Romanos capítulo 3 que en el mundo entero no hay un solo hombre que sea justo, ni aún uno, dice Pablo en el versículo 10. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No, pastor, si yo estoy aquí en la iglesia es porque yo fui invitado, pero yo estoy buscando a Dios. No, si realmente tú viniste a esta iglesia, probablemente, tal vez es porque Dios te está buscando a ti. Este texto dice claramente: no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, dice Pablo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero es sobre ese fondo negro que el diamante del evangelio brilla en todo su esplendor, en todo su fulgor. La buena noticia que el evangelio anuncia es que Dios no nos dejó en esa condición de miseria y de condenación, sino que proveyó a través de Cristo un Salvador que nos libra del pecado y de todas sus consecuencias. Cristo se hizo hombre siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, vivió una vida de obediencia perfecta a la voluntad del Padre y luego murió en la cruz del Calvario como un criminal para pagar nuestra deuda delante de Dios. Él decidió voluntariamente recibir sobre sí mismo todo el peso de la justa ira de Dios que tú y yo, mi amado hermano, merecíamos por causa de nuestros pecados. ¿Sabes para qué? Para que ahora que nosotros hemos creído en Cristo, para que ahora nosotros podamos ser tratados por Dios como si hubiéramos vivido la vida de obediencia perfecta que Él vivió, que Cristo vivió. Ese es el mensaje del evangelio. Ese es el mensaje que Pablo explica con lujos de detalles en los primeros 11 capítulos de la carta a los romanos. La pregunta es: ¿cómo se supone que debemos vivir ahora todos aquellos que hemos sido beneficiarios de una salvación tan grande? Eso es lo que Pablo nos explica a partir del capítulo 12. Así que, hermanos, por las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es por causa de esas misericordias de Dios que nosotros debemos darle a Él el tipo de adoración que Él está esperando de nosotros. Esa es la respuesta que se espera de un individuo que ha sido rescatado de la esclavitud del pecado, que ha sido hecho una nueva criatura por el poder transformador del Espíritu Santo. De manera, mis hermanos, y yo sé desde que empecé esta serie que están locos porque yo trate ciertos temas, pero déjenme decirles algo de entrada. Si algo aprendemos de las Escrituras y de Romanos capítulo 12 de manera particular, es que la verdadera adoración no tiene que ver primariamente con cierto tipo de liturgia en la iglesia, que la verdadera adoración no tiene que ver primariamente con ciertos estilos musicales. La verdadera adoración nace del entendimiento.
La verdadera adoración nace del entendimiento. En la misma medida en que entendemos la magnitud de nuestros pecados delante de Dios y lo que Él estuvo dispuesto a hacer para salvarnos, en esa misma medida estaremos preparados para dar a Dios la adoración que Él merece. Una adoración que de paso involucra activamente nuestras emociones. Yo no creo que nosotros podamos adorar a un Dios como el Dios que nosotros adoramos. Yo no creo que nosotros podemos cantar indecible, insostenible, indomable, con el corazón frío como un témpano de hielo. No, la adoración debe involucrar nuestras emociones, pero hermanos, es una adoración que se origina en nuestro entendimiento. Es un culto racional, es un culto, es una adoración con entendimiento. Es por eso que la predicación de la palabra de Dios debe ocupar un lugar central en nuestra adoración corporativa. No fue antojadizamente que el apóstol Pablo colocó este llamado a la adoración en Romanos, en esta sección de la carta, luego de haber explicado el Evangelio. Porque Pablo hizo eso porque debemos entender el Evangelio para que entonces podamos reaccionar en adoración. John MacArthur dice al respecto, escuchen estas palabras de MacArthur: nuestra adoración es pobre porque nuestro conocimiento es pobre, y nuestro conocimiento es pobre porque nuestra predicación es pobre. Pero cuando la palabra de Dios es expuesta en su plenitud y la congregación comienza a percibir a través de la palabra la gloria del Dios viviente, entonces se postra en solemne temor y gozosa maravilla delante de su trono. La predicación de la palabra promueve la adoración. Lo segundo que nosotros aprendemos de este pasaje, Romanos capítulo 12, es que la verdadera adoración abarca toda nuestra vida. La verdadera adoración abarca toda nuestra vida, no meramente lo que hacemos como iglesia durante 1 hora y media cada domingo. Versículo 1 otra vez. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando las personas del primer siglo escuchaban esta expresión, presentar un sacrificio, lo primero que venía a sus mentes era la figura de un animal que iba a ser inmolado y luego quemado en el fuego. Esa es la idea que está detrás de la palabra sacrificio. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es que la adoración que los creyentes deben dar a Dios, mis hermanos, no es otra cosa que el sacrificio de sí mismos. No como un sacrificio muerto, como se hacía en la antigüedad, sino como un sacrificio vivo. De manera, vuelvo e insisto, que no se trata de algo que hacemos en un momento en particular, sino de toda una vida rendida en obediencia a Dios. Mis hermanos, nosotros hemos muerto con Cristo, dice Pablo en Romanos capítulo 6. Nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo para andar en novedad de vida. Y yo creo que esa es la idea que el apóstol Pablo tenía en su mente cuando escribió Romanos capítulo 12. Vayan conmigo a Romanos capítulo 6, unos capítulos más atrás. Hablando acerca del bautismo, y muchos de ustedes han visto cómo se hace un bautismo bíblicamente, sepultando en agua a la persona que está dando testimonio público de su fe. Pablo dice, porque versículo 4, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, ven otra vez cómo el entendimiento juega un papel en la adoración. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hace muchos años leí la historia de un hombre que iba en un tren y de repente, pasando de vagón en vagón, se encontró con un grupo de gente que estaba jugando póker. Y de repente le dijeron, ay, qué bueno, ¿usted sabe jugar póker? Dice, sí, yo sé jugar póker. ¿Pudiera por favor unirse a nosotros, que nos falta una persona? Y el individuo le respondió, ay, lo lamento, es que yo no traigo mis manos conmigo. Ellos miraron al individuo y se dieron cuenta que no era manco.
Y él aprovechó para decirle, no, es que estas no son mis manos, estas son las manos que Cristo compró con el precio de su sangre y yo no puedo usarla para estar jugando póker con ustedes. Yo he sido comprado con precio, versículo 12 al 13, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Ven la similitud del lenguaje en Romanos 12, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es obvio, mis hermanos, en este pasaje que Pablo no puede estarse refiriendo a lo que el creyente hace aquí cuando se reúne con la iglesia los domingos únicamente. Tenemos una vida nueva en Cristo, una vida que debemos vivir conscientemente para Dios, procurando intencionalmente agradarle en todo lo que hacemos y que sea su gloria la que brille, no la nuestra. Por eso es que nuestra vida debe ser de pie a pa adoración a Dios. Ya sea que estemos aquí, congregados como iglesia, o ya sea que estemos en nuestros lugares de trabajo, ya sea que estemos compartiendo con nuestra familia, debemos actuar como lo que somos. Y lo que somos, mis amados hermanos, es adoradores del único Dios vivo y verdadero. Esa es nuestra identidad. Nosotros nunca podemos dejar de ser adoradores. Algunas personas pueden pensar, oye, pero eso es una camisa de fuerza. O sea, yo tengo que estar consciente todo el tiempo de que todo lo que hago debe ser para la gloria de Dios. No te olvides, mi amado hermano, lo que vimos el domingo pasado. ¿Para qué nosotros fuimos creados? Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. ¿Y por qué Dios nos creó para adorarle? ¿Porque acaso Él estaba falto de gente que lo alabara? ¿Él estaba necesitado de esa adoración? No, Dios no necesita nada. Él está perfectamente pleno y satisfecho en sí mismo. Nosotros seguimos a un Dios feliz, supremamente feliz. Pero ese Dios, que es un Dios feliz, es amor. Y en su amor Él quiso compartir esa felicidad con otros. La razón por la que Dios quiere que nosotros le adoremos no es porque Él lo necesite, es porque nosotros lo necesitamos. Él sabe que nuestra felicidad depende de que nosotros vivamos para su gloria. Esto no es una camisa de fuerza. Juan capítulo 4, acompáñenme por favor a este conocidísimo pasaje de Juan capítulo 4. Es imposible hablar de la adoración sin tocar este encuentro del Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Juan capítulo 4. Ustedes conocen la historia. Cristo tenía que ir de Judea a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria porque Él tenía que encontrarse con una mujer allí. Cristo llega al pozo de Jacob, sediento porque era Dios, pero también era hombre. Y le pide a esta mujer samaritana que le dé de beber. Para aquellos que no lo saben, los judíos y los samaritanos se aborrecían mutuamente. Cuando un samaritano pasaba por delante de un judío, el judío escupía en el piso como señal de desprecio. De hecho, la mayoría de las personas no iban directamente de Judea a Galilea pasando por Samaria. Preferían dar la vuelta por Decápolis para ni pasar por allí. Pero Cristo no tenía esos prejuicios. Y él le dice a esta mujer samaritana, dame de beber. La mujer samaritana obviamente se extraña. ¿Cómo puede ser que tú, judío, me pidas a mí de beber, que soy mujer samaritana, cuando judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Jesús les respondió, versículo 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Otra vez la mujer se extraña. Versículo 11, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Está hablando el Señor aquí particularmente de algo que ocurre cuando estamos congregados como iglesia? ¿O está hablando Él de algo que debe manifestarse continuamente en la vida de aquellos que han bebido del agua que Cristo ofrece? ¿Es la adoración un evento o es la adoración una vida? La mujer samaritana veía la adoración como algo ocasional, algo que ocurría en un lugar, en un momento particular. Señor, nuestros padres adoraron en el monte Gerizim. Ustedes dicen que es en Jerusalén que debemos adorar. La pregunta típica, ¿verdad?, cuando uno está predicando el evangelio: ¿cuál es la religión verdadera?
O sea, ella veía la adoración atada a un lugar, atada a una ocasión. Pero el Señor Jesucristo le hace ver que la verdadera adoración va más allá de un lugar geográfico, va más allá de cierto tipo de liturgia. Versículo 23, mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu. Hermano, déjenme hacerles una pregunta. ¿En cuántos momentos de la vida los creyentes están supuestos a vivir en el espíritu y andar en la verdad? ¿Cuando estamos aquí? Obviamente no. Cristo está diciendo, lo que importa ahora no es el lugar, lo que importa ahora es la verdad y el espíritu. Y nosotros debemos vivir todo el tiempo, andar en el espíritu, como dice Pablo en Gálatas capítulo 5, y debemos andar en la verdad, ya sea que estemos en el trabajo, ya sea que estemos en la iglesia, ya sea que estemos en la escuela, ya sea que estemos en la universidad, donde quiera que sea. En ese sentido, hermanos, debemos tener cuidado cuando decimos que venimos a la iglesia a adorar. Y eso es un lenguaje muy típico. Nosotros venimos a la iglesia a adorar. El problema cuando nosotros decimos que venimos a la iglesia a adorar es que estamos implicando que antes de este culto no lo estábamos haciendo. No, yo creo que es más preciso decir que nosotros venimos a la iglesia para seguir adorando. Nosotros no venimos a la iglesia a adorar, hermano. Nosotros somos adoradores 24/7. Nosotros venimos a la iglesia a continuar adorando, porque eso es lo que estábamos haciendo o estábamos supuestos a estar haciendo antes de llegar aquí. La diferencia es que ahora estamos adorando junto al pueblo de Dios. Cristo mora en mí, Cristo mora en ti, y ahora nosotros venimos juntos a constituir este templo espiritual en el que Dios es adorado como templo espiritual. Esa es la diferencia. Y es una gran diferencia. Pero mis hermanos, lo que ocurre en este lugar cada domingo debe ser una extensión de esa vida de adoración que vivimos el resto de la semana. Si no, no funciona. No funciona. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, ¿hacedlo todo para qué? Para la gloria de Dios. Cualquier cosa. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Y este es un pasaje que cuando lo leemos en su contexto es muy revelador. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Obviamente está hablando de nosotros congregados, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Pastor, ¿qué incluye ese todo? Todo. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, etcétera, etcétera. Hablando aún hasta de los siervos. Siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales. ¿Por qué? Porque ustedes no sirven al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres. Mis hermanos, ¿puede ser más claro el texto? No, nosotros no venimos a la iglesia a adorar. Nosotros venimos a la iglesia a continuar adorando. Ese es el énfasis que nosotros encontramos en toda la Escritura. No solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 10. Y por supuesto, este énfasis es más obvio en el Nuevo Testamento, pero no está ausente del Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 10. En estos días, aquellos que estamos siguiendo el plan de lectura de 2 años, nos tocó leer Deuteronomio capítulo 10. Si usted está al día, va por el capítulo 20. Pero leyó el 10 hace 10 días. Y me llamó muchísimo la atención este pasaje. Versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? 1 hora y media los domingos en la mañana y 1 hora y media los domingos en la tarde. Y si soy súper espiritual, hasta los miércoles vengo.
¿Qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Versículo 20: a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. En el contexto de esa vida vivida en la presencia de Dios. Pastor, pero mire, para mí es sumamente difícil mantenerme en ese track. En ese track de obedecer a Dios. Yo lo sé, para mí también. La diferencia entre el creyente y el no creyente es que el creyente, lo he dicho otras veces, está en el terreno del pecado luchando contra Dios. ¿Y por qué Dios tiene que prohibir todo lo que a mí me gusta? Mientras que el cristiano está en el terreno de Dios luchando con el pecado. Mi amado hermano, si tú estás en pie de guerra, aplicando el evangelio en tu vida, luchando con el pecado, y cuando caes en pecado, vienes en arrepentimiento delante de Dios, tú estás en ese track. Es una guerra contra la idolatría. Nosotros constantemente somos movidos por el mundo a adorar otra cosa que no es Dios. Lasciati mi scegli mele tu, un sul cascuria trairà. Mi dissi vieni con me stasera, una sera che pari a magia, una cantina che durava musto, lugori mio, gli incidetti tutto. Gira chiagnina lenta e sorda, e giro frasso che canta ancora, che non è vino rosso come fuoco, ambivio frasso, scordavo loco, manichini, dove speranza, da sta terra tutto danza. Prega Maria che faccio milico, mi persi su dai panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, non sa ciucciù, se era morio era tabù. Ammuzzo tutto frasso, scioglieva cori come passo. Tu c'era notte in vento, con una luna appesa senza pentimento. Una voce mi chiamava tu funno, scendi ancora un perdi sto mondo. Da cantina il tempo si ferma, ogni goccia è storia eterna. Cutti a me lato, cutti a me cori, sti stidi cacciato non mori. Scuro fora, ma luci dintra, a voci do, sempre mi senta. Prega Maria che faccio milico, mi persi su dai panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, un saccio giù, se era morio era tabù. Lassati mi scigno mele tu, ogni volta, ogni giornata, a ti attorno in ta cantina, con vino speranza e una picca rovina.